revelado, cómo liberarte del karma en 3 días con enseñanzas sagradas y milagrosas de Yogananda. El pequeño pueblo de San Pedro nunca había sido el mismo desde que el hermano Emilio llegó a sus tierras. La gente hablaba en susurros, intrigada por el nuevo líder espiritual que prometía liberarlos de las cadenas del karma. En sus ojos, brillaba una luz que parecía venir del cielo mismo, y su voz profunda resonaba como el eco de una verdad olvidada. Miguel, un ferviente creyente, se encontraba en una situación límite, su madre estaba gravemente enferma y la angustia reinaba en su hogar. Cada misa dominical lo acercaba más a la figura de San Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas, pero algo dentro de él comenzaba a cuestionar la estructura de su fe. Un día, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, el hermano Emilio anunció un retiro espiritual en un antiguo convento, el mismo lugar que su abuela adoraba. Miguel tomó la decisión, su corazón latía con la esperanza de que algo podía cambiar. Durante esos días, el convento se llenó de oraciones fervorosas. La atmósfera estaba cargada de una energía palpable que hacía temblar el aire. Las velas iluminaban el rostro de los asistentes, mientras la música vibrante llenaba el espacio con notas divinas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Las noches en el convento eran un espectáculo. Miguel cerraba sus ojos y sentía cómo los cantos de los demás se entrelazaban, formando un manto de fe que lo envolvía. Sin embargo, las dudas lo atormentaban. ¿Podría realmente algo cambiar? Fue entonces cuando sucedió, en un momento de profunda conexión, cuando un murmullo se apoderó del grupo. La atmósfera tembló, una luz cegadora emergió en el altar y, en un instante, Miguel sintió que su alma danzaba. A la mañana siguiente, la noticia de la sanación de su madre recorrió San Pedro como un susurro volador. La familia de Miguel, que había sido dada por desahuciada, ahora sonreía, llena de vida. Pero, en lugar de alegría, el pueblo estaba dividido. Algunos proclamaban la intervención divina, mientras otros hablaban de coincidencias inverosímiles y dudas que pesaban como piedras. Miguel se encontraba entre ambos grupos, su corazón ardía de emoción, pero la sombra de la incredulidad le acechaba. En ese clímax emocional, mientras la comunidad debatía enérgicamente, un fenómeno inesperado sucedió, luces brillantes comenzaron a danzar en el cielo, iluminando el convento donde todo había comenzado. Miguel observó maravillosamente, con las manos temblorosas, cuando la multitud cayó en un silencio reverente. Las preguntas flotaban como ecos en sus mentes. ¿Era este un signo del poder de la nueva enseñanza? ¿Un mensaje de arriba sobre la unión de las creencias? Mientras los ojos de su comunidad estaban fijos en el espectáculo celestial, Miguel supo que el camino hacia la verdad espiritual estaba lejos de ser sencillo. Enfrentaba una revelación que podría cambiarlo todo, pero también una decisión que pondría a prueba su propia fe. El futuro brillaba deslumbrante, y la espera comenzaba. Miguel se despertó esa mañana con una mezcla de esperanza e inquietud. El eco de los acontecimientos de la noche anterior aún resonaba en su corazón. Mientras se preparaba para el día, la imagen de su madre, recuperada y sonriente, lo llenaba de gratitud. Pero su espíritu seguía dividido, la luz en el cielo y lo que había sentido en el convento no eran meras coincidencias. Era como si el universo estuviera llamándolo a profundizar más en esta nueva fe. La comunidad se reunió de nuevo en el convento, más ansiosos que nunca, como si esperaran que otro milagro se desatara. El hermano Emilio, con su porte sereno y su voz acogedora, inició la jornada con un mensaje central: la fe es un camino, a veces con espinas, pero siempre con flores. Las palabras se sentían como caricias en el alma.
Miguel sentía que su vida estaba tomando un rumbo distinto, más allá de las dudas que antes lo consumían. La jornada de ese día se dedicó a la meditación, un ritual que cada vez tomaba un significado más profundo. Miguel cerró los ojos y cada respiración lo conectaba más con el amor divino. Imaginó a su madre recuperándose por completo, rodeada de luz. A lo largo de la meditación, una idea comenzó a florecer en su mente. ¿Y si la sanación era solo el principio? ¿Podría él, también, convertirse en un canal de esa energía divina para ayudar a otros? Después de la meditación, decidió acercarse al hermano Emilio. Con la voz temblorosa, le contó sobre su deseo de ayudar, pero también sobre las dudas que lo mantenían despierto por las noches. «Es normal tener dudas, hijo», respondió el hermano Emilio. «La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. A veces, el desafío es nuestra forma de preparación para lo que Dios tiene reservado». Los ojos de Miguel brillaron con comprensión. Las palabras del hermano resonaban en su ser. El camino espiritual no era un lecho de rosas, sino una travesía de autodescubrimiento. Volvió a su lugar, decidido a enfrentar sus dudas y transformarlas en motivación para crecer. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Miguel se unió a un grupo que preparaba un altar en el convento. Todos estaban ocupados, una atmósfera de amor y colaboración llenaba el lugar, risas y murmullos de gozo resonaban. Al ver el esfuerzo de su comunidad, un sentido de pertenencia lo envolvió. Ser parte de algo más grande que uno mismo ofrecía calidez, era un lazo que no podía romperse. Sin embargo, cuando llegaron las primeras sombras del atardecer, el aire se tornó denso. Las luces en el cielo, tan magníficas la noche anterior, comenzaron a parpadear de nuevo. Miguel, junto a sus hermanos y hermanas, observó con asombro perplejo. Las sombras parecían tomar forma, se percibían figuras en la luz que danzaba sobre ellos. Las reacciones eran de temor y admiración, un sentimiento colectivo de que estaban a punto de recibir un mensaje divino. Preguntas se arremolinaban en la mente de Miguel. ¿Qué significaba esto? ¿Era un llamado a la acción o una advertencia? El hermano Emilio, que había estado observando con mirada firme, levantó las manos. El grupo se quedó en silencio. La luz a veces nos trae respuestas, otras veces confusión. Pero todas son parte del viaje. ¿Estás dispuesto a seguir avanzando, a iluminar hasta la sombra más oscura? Miguel sintió un ardor en su corazón. Se encontró a sí mismo respondiendo en voz alta, «Sí, estoy listo». Pero en ese momento, las luces se intensificaron aún más, como destellos de sabiduría colisionando en el aire. La incertidumbre lo abrazaba una vez más. ¿Qué significaría realmente esa luz brillante que prometía una verdad más profunda? ¿Estaba preparado Miguel para el llamado que surgía en cada latido de su espíritu? El misterio comenzaba a revelarse, pero la pregunta que flotaba en el aire prometía una transformación aún más profunda. Miguel sintió que el espacio a su alrededor palpitaba, como si cada latido de su corazón resonara con el pulso del universo. En esa oscuridad llena de luces danzantes, la voz del hermano Emilio se convirtió en un ancla, recordándole que cada emoción, cada fragmento de duda que él enfrentaba, era parte de su viaje sagrado. Una fuerza irresistible lo empujaba, no solo a avanzar sino a abrazar la incertidumbre que lo rodeaba. ¿Qué hay de aquellos que han estado a tu lado en las sombras? ¿Qué pasaría si ayudas a iluminar su camino? Preguntó el hermano, en un tono que parecía ser casi un susurro de lo divino. Sin poder contenerse, Miguel levantó la mirada hacia las luces, sintió que las figuras en la penumbra lo reconocían, aguardando su respuesta. Mientras los recuerdos de su madre sanándose llenaban su mente, se dio cuenta de que su transformación era también la de muchos. La imagen de niños en su barrio, de ancianos solos, de aquellos que no conocían el amor o la paz comienza a formarse en su corazón. «Sí. Estoy listo para servir», exclamó, sintiendo un impulso celestial en su pecho. Pero tan pronto como las palabras salieron de sus labios, un viento suave se elevó, trayendo consigo un murmullo como si el mismo universo respondiera a su declaración. Las luces cobraron intensidad,
dibujando formas que parecían contar historias de fe y redención. Miguel sintió que no solo se preparaba para iluminar la oscuridad ajena, sino que su propia sombra se estaba materializando frente a él y debía enfrentarse a ella. Porque había sombras dentro de él que necesitaban ser sacadas a la luz, miedos, rencores, inseguridades que había atesorado durante demasiado tiempo. Enfrentando tu verdad, Miguel, también harás brillar a otros, reflexionó el hermano Emilio, mientras la comunidad observaba el espectáculo luminoso. Miguel asintió, preparado para comenzar esa exploración interna. El aire se tornó aún más sutil, casi reverente, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por un momento. Cientos de miradas se enfocaron en él, su comunidad, su familia espiritual, lo acompañaba en su nueva travesía. Se sintió confiado, fortalecido por todos, como un soldado que recibe el apoyo de su regimiento justo antes de la batalla. Recuerda, hijo, no temer a las sombras es el primer paso para ser una luz, dijo el hermano, mientras su voz se elevaba por encima del susurro del viento. Miguel, con un profundo sentimiento de determinación, cerró los ojos nuevamente, respirando ese aire lleno de posibilidades e iluminando su camino con intenciones firmes. Con cada suspiro, las luces revelaban fragmentos de su historia y de otros, piezas del rompecabezas cósmico que apenas comenzaba a entender. La vida parecía un mosaico, donde cada color, cada sombra, era esencial para el cuadro final. Se sintió abrumado por la belleza de la conexión y el propósito compartido. Las figuras en la luz comenzaron a moverse más claramente, acercándose a él. Eran rostros que se manifestaban con sonrisas de amor y paz, pero también con lágrimas que hablaban de sufrimiento. Miguel comprendió de pronto que su viaje no solo era una búsqueda de su luz interior, sino un llamado a guiar a otros hacia la sanación. Pero mientras el aire vibraba con energía, una sombra apareció en el borde de su visión. Tenía un significado oculto que deseaba explorar. Su corazón latía con fuerza, el vínculo con su espíritu, la luz y la oscuridad, comenzaban a entrelazarse. ¿Podría Miguel entender lo que esa sombra quería revelar? Y más aún, estaba verdaderamente listo para dar el siguiente paso hacia la transformación que tanto anhelaba. La luz se intensificó aún más, como si el cielo estuviera listo para desatar su gloria. Pero antes de que pudiera vislumbrar lo que estaba por venir, una nueva pregunta surgió en su mente, una que lo empujaba a un viaje aún más profundo. ¿Estaba preparado para enfrentar no solo el llamado a ser luz, sino a descubrir la verdad oculta en el corazón de su historia? Miguel sintió una sacudida en su interior, como si toda su esencia estuviera a punto de despegar hacia un nuevo horizonte. Las luces alrededor parecían pulsar al compás de sus pensamientos, recordándole que cada revelación era un fragmento de una verdad más grande. Cerró los ojos, intentando escuchar los ecos de la voz divina que anhelaba responder a su búsqueda. En ese silencio lleno de promesas, se encontró en un rincón del alma donde las sombras estaban dispuestas a hablar. Aparecieron imágenes, sus propios fracasos, las veces que la tristeza lo había abrumado, los rencores que había acumulado con el tiempo. Era como si cada recuerdo pesado se moviera, buscando liberación. La luz que emanaba de su ser comenzaba a calar hondo en esos rincones oscuros, purificándolos. El hermano Emilio, firmemente anclado en el fondo de su mente, era un faro iluminador. La sombra es tu maestra, Miguel. Abrazarla te llevará a la verdadera liberación, resonó en su corazón. Miguel abrió los ojos de golpe. La sombra que había visto antes ahora parecía más tangible. No era una figura aterradora, sino una manifestación de sus temores, sus inseguridades. Se dibujaba en la luz, como un amor que había estado esperando ser reconocido. Sin vacilar, comenzó a acercarse, sintiendo que cada paso lo llenaba de una valentía renovada. Te veo, dijo en un susurro, dejando que esas palabras fluyeran desde lo más profundo de su ser. Reconozco tu dolor y tu razón. No más huir de ti, hoy elijo sanar contigo. Las luces danzantes se convirtieron en destellos de aliento sagrado a su alrededor. En ese instante, vio a su madre, llena de amor, su rostro emanando paz. Recordó sus enseñanzas sobre la compasión y la conexión.
Aquella sombra no estaba sola, era un alma herida que necesitaba comprensión, y él era el sanador que podía intervenir. Un viento suave acarició su rostro, como un abrazo divino. Miguel sintió que una carga caía de sus hombros. Voy a liberarte, prometió, al tiempo que la sombra se disipaba lentamente, como niebla ante el sol. La conexión con su comunidad cobraba vida, creando un lazo irrompible entre sus corazones. Las luces comenzaron a girar desenfrenadamente, creando un remolino de energía a su alrededor. Pronto captó la mirada expectante de su gente, que cada vez se sentía más involucrada en este proceso sagrado. Un murmullo reverente surge de los labios de los presentes, pero hay una pregunta suspendida en el aire: ¿qué puedes ofrecer al mundo después de enfrentar tu sombra? Miguel sintió el ardor de la verdad dentro de él, la certeza de que su viaje no solo era personal, sino colectivo. Había un mundo más allá de su propio dolor. ¿Cuántas luces en su comunidad anhelaban ser vivificadas, sanadas por su testimonio? La luz que había encontrado ahora también lo impulsaba a ser un faro para otros. Cuando enfrento mi oscuridad, también puedo iluminar la de otros, reflexionó, entendiendo que su transformación era el primer paso hacia una misión mayor. Con cada sensación de liberación, las figuras de su comunidad comenzaron a revelarse. Se sentía la energía vibrante de cada historia, de cada lucha y triunfo. Miguel supo que vendría un tiempo de transformación, y su voz resonó con renovada pasión. Salgamos juntos. Seamos luz para nuestros hermanos y hermanas. Pero, justo cuando su corazón se llenaba de un sentido profundo de propósito y alegría, la sombra regresó brevemente, un desafío final que lo instaba a profundizar aún más en su ser. ¿Qué secretos aún guardaba? ¿Estaba realmente listo para ser el faro que su comunidad necesitaba? Las luces comenzaron a palpitantes de nuevo, como si esperaran su respuesta. Miguel sintió que una nueva verdad lo aguardaba, una que podría cambiar el rumbo de su vida y de la comunidad. ¿Cuál sería el próximo paso en su viaje hacia una luz más intensa y divina? Miguel sintió cómo la vibrante energía que le rodeaba cargaba cada rincón de su ser. Esa luz danzante se infiltra en su alma, iluminando el sendero que debía tomar. A medida que sus pensamientos danzaban entre la expectativa y la duda, la sombra, ahora aliviada y menos insistente, parecía hablarle en un susurro suave. Era un llamado a profundizar en sus convicciones, a poner a prueba su nueva luz. En el mismo corazón de su desafío, la comunidad, ansiosa por recibirlo, parecía palpitar en sintonía con su búsqueda. Miradas llenas de esperanza se entrelazaban, formando una red de amor y apoyo, un espacio donde registrar recuerdos y crear futuros. Pero Miguel sabía que debía enfrentar la pregunta que siempre había dejado de lado: ¿cómo podría llevar su luz más allá de sus propios temores? Sintiendo la necesidad de una respuesta, decidió buscar la guía de sus ancestros, de aquellos que habían recorrido antes el sendero del dolor y el crecimiento. La noche anterior, mientras la luna llenaba el cielo, la voz de su madre resonó en su mente: la verdad se revela en el silencio, hijo. Escucha con atención y actúa con valentía. Con cada amanecer, Miguel se dedicaba a momentos de pura meditación. Un espacio sagrado. Abría su corazón a la divinidad y a los anhelos de aquellos que lo rodeaban. En el silencio profundo, aquellos ecos misteriosos lo guiaban hacia la revelación. Cuán liberadora era la conexión. Cuánto amor encontraban en esos instantes. No obstante, fue en una de esas tardes de sol radiante cuando sucedió lo inesperado. Mientras el viento suave acariciaba su rostro, se sintió impulsado a caminar por las calles de su comunidad. Caminaba entre los rostros de su gente, cada uno con historias ocultas, luchas no contadas. Sentía la presión de sus corazones como un tambor resonante. ¿Cómo podía ser la voz de Dios si ni siquiera conocía el dolor que cargaban los demás? ¡Alto! Gritó un eco de su interior. La sombra regresaba, no como un enemigo, sino como un compañero que pedía atención. Fue entonces cuando se detuvo frente a un niño, su mirada llena de tristeza y deseo, junto a su madre, que parecía luchar contra una tormenta de preocupaciones. Sin pensarlo, Miguel se acercó, con el corazón en la mano.
¿Qué puedo hacer por ustedes?, preguntó con sinceridad, cada palabra templada con luz y amor. A medida que escuchaba la historia de la madre que temía por su futuro y el niño que anhelaba un hogar seguro, un torrente de compasión lo inundó. La sombra, en lugar de retroceder, se volvió una luz radiante que lo llenaba de plena convicción, recordó lo que había aprendido sobre la comunidad y la verdadera sanación. Si sanamos las heridas de uno, sanamos las heridas de todos, reflexionó, comprendiendo que cada historia era un hilo en el tejido sagrado de su comunidad. Hoy, me comprometo a estar presente con ustedes y todos los que nos rodean, proclamó con una voz clara y firme que resonó en los corazones cercanos. Juntos, podemos convertir nuestras sombras en luz. Transformemos nuestro dolor en esperanza. Las luces comenzaron a brillar más intensamente. Un murmullo de consenso se esparcía, la comunidad despertaba. Miguel sabía que era su deber liderar este nuevo camino, no solo por él, sino por cada alma que alguna vez había estado en la oscuridad, pero, a medida que se sentía rodeado de amor y unidad, la sombra hizo una última incursión. Un susurro rasgado de advertencia cortó el aire. ¿Estás listo para enfrentar lo que aún está oculto? ¿Qué parte de ti debe ser liberada para seguir adelante? La pregunta lo dejó suspendido en el aire, y la luz que lo rodeaba comenzó a parpadear de nuevo. Miguel sintió que esta era solo la primera de muchas pruebas. ¿Qué más tendría que descubrir? ¿Qué otras sombras se interpondrían ante la luz de su misión? La tranquilidad de la tarde envolvía todo, pero el camino apenas comenzaba a revelarse ante él. Al final de esta jornada, Miguel sabía que una mayor verdad aguardaba. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a ir para alcanzarla? Miguel se quedó parado, su corazón latiendo rápido, cuestionándose en qué dirección llevaría su nuevo compromiso. La comunidad vibraba a su alrededor, como un río de esperanza que buscaba a alguien que guiara su cauce. Pero, ¿sería él esa persona? La inquietud crecía en su interior, y la sombra, que una vez había parecido una carga pesada, ahora comenzaba a mostrarse como un maestro, recordándole que también tenía sus propias batallas internas que confrontar. Decidido a adentrarse en sus profundidades, Miguel se encaminó al parque del pueblo. Allí, las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros, creando una sinfonía de vida. Cada rincón del parque parecía contar una historia de sueños y dificultades. Pensando en lo que había escuchado de su madre, se sentó bajo un viejo árbol, sus raíces profundas como el amor de quienes lo rodeaban. ¿Qué parte de mí necesita liberarse?, murmuró para sí mismo. El silencio envolvía su ser, y en la quietud, una memoria oscura resplandecía ante sus ojos. Recuerdos de tiempos pasados, de elecciones cerradas y de miedos abrazados. En ese instante, comprendió que no podía ser la luz que su comunidad necesitaba si no enfrentaba y sanaba esas partes de sí mismo. Tocó su pecho, sintiendo el calor de su corazón. Es hora, se dijo. Inspirado por la fuerza del momento, se levantó y se dirigió a la plaza donde todos estaban reunidos. Era un lugar donde las almas se unían y descubrían su fuerza colectiva. Con una voz que vibraba con sinceridad, dijo: hoy, no soy solo Miguel. Soy cada uno de ustedes. Cargamos juntos el peso de nuestras historias. Las miradas se volvieron hacia él, y un silencio expectante se extendió. Sintió la energía entre ellos, una mezcla de expectativa y cariño, como un abrazo espiritual. Sé que todos enfrentamos sombras, como yo. Pero juntos, podemos encontrar la luz, continuó, y con cada palabra, la sombra que lo seguía se desvanecía un poco más. Uno a uno, empezaron a compartir sus cargas. Un anciano habló de la soledad que lo había acompañado durante años. Una joven manifestó su temor a no lograr sus sueños. Cada relato, cada lágrima, tejía una red de conexión profunda y compasiva. Miguel escuchaba, y mientras lo hacía, vivió la verdadera fortaleza de la comunidad. Necesitamos ser el faro para los otros, dijo entre susurros, pero llenos de convicción. Hoy, hagamos un pacto.
Apoyémonos, escuchemos con amor y enfrentemos nuestras oscuridades. El murmullo de aceptación llenó el aire, mientras la luz que surgía de cada corazón sanaba no solo a los que hablaban, sino también a quienes escuchaban. Sin embargo, en medio de esa luz, un frío escalofrío lo recorrió. Recordó la advertencia de la sombra: ¿estás listo para enfrentar lo que aún está oculto? Esa frase resonaba en su mente, escalofriante y potente. Realmente estaba preparado para enfrentar su verdad más ardua. La comunidad parecía brillar intensamente, pero esa luz estaba rodeada de niebla. ¿Qué aún quedaba por revelar? Miguel sentía que el viaje apenas comenzaba. Sabía que debía encontrar esas respuestas en su interior. A medida que la noche caía, el aire se volvía fresco y una nueva tensión se palpaba. El llamado de su propia transformación lo esperaba. Sin embargo, aún quedaba un paso por dar, uno que lo enfrentaría consigo mismo, con su historia no contada y con la lección que debía aprender para llevar luz a esos corazones sedientos. El eco de una melodía suave resonaba en su interior. ¿Era el tiempo de descubrir su propio milagro? La incertidumbre lo rodeaba, pero la fe se encendía en cada rincón de su ser. La sombra tal vez contendría respuestas sagradas, pero ¿estaría listo para escucharlas? La pregunta se hacía más profunda: ¿podría abrazar su viaje sin temor y salir de esa niebla con claridad y propósito? Porque, en esta búsqueda, no solo él cambiaría, su comunidad aguardaba. ¿Qué revelación le esperaba a Miguel en su próximo paso? Miguel se quedó mirando al horizonte, sintiendo cómo la noche se cernía sobre el pueblo como un capullo de historias aún por contar. La plaza, iluminada tenuemente por faroles titilantes, se convirtió en un refugio sagrado donde las almas desgarradas podían encontrar consuelo. En su interior, un dilema se intensificaba: ¿qué pasaría si la sombra que lo seguía tenía la clave para su crecimiento? Con un profundo suspiro, decidió que debía enfrentar lo desconocido. No puedo guiar a nadie si no me encuentro primero a mí mismo, pensó. Era un momento de desgarradora revelación. A partir de ese instante, Miguel comprendió que no solo debía escuchar a su comunidad, sino también a su propio ser divino. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, sintió que sus pasos lo llevaban hacia el faro que había mencionado. En su mente resonó la voz de su madre: cuando las sombras te abracen, sé fuerte y mantente en el camino de la luz. Esa imagen lo empoderó, y se dirigió hacia el pequeño altar en el parque, un lugar donde la gente a menudo se detenía a orar y reflexionar. Las luces parpadeaban mientras se arrodillaba frente a una imagen de esperanza. Miguel cerró los ojos. Señor, enséñame a enfrentar mis miedos. Permíteme ser un instrumento de tu paz y luz. Las palabras salían de su boca llenas de fervor, casi como un canto, y sintió que el aire dejaba de ser frío. En su corazón, comenzaba a fraguarse la conexión con lo divino. Al abrir los ojos, sintió una inexplicable calidez que lo envolvía. Nearby, un grupo de niños jugaba, riendo al abrigo de la noche. Sus risas llegaron a él como un mantra, y sus corazones inocentes parecían estar en sintonía con el amor del universo. Oh, cómo quisiera volver a ser como ellos. Se dijo. Donde había quedado ese niño lleno de sueños, aquel anhelo despertó una chispa dentro de él. De repente, las sombras comenzaron a tomar forma. Recuerdos de traición, de miedo al rechazo, de soledad, se deslizaban sobre sus pensamientos. Pero en lugar de paralizarlo, cada recuerdo se convirtió en una herramienta para el crecimiento. En esa mezcla de penas, empezó a vislumbrar una lección invaluable: la sombra, que antes lo oprimía, ahora era más como un maestro que lo instaba a crecer. Lo que guardas en tu alma puede transformarse, resonó en su mente. Quizás, su karma no era solo un lastre, sino también un camino hacia la liberación. La comprensión iniciaba una danza de luz en su pecho. Fue entonces que sintió una presencia que lo rodeaba. Un suave susurro lo alcanzó: tu viaje de sanación empieza aquí. Compartir es la llave, y amar, la respuesta. Las palabras vibraban en la atmósfera, como si fueran obra del viento. Y así, impulsado por esa revelación, Miguel se levantó, decidido.
Su voz podía alcanzar a los demás, llena de verdad y amor, empezó a llamar a la gente del pueblo, invitándolos nuevamente a la plaza. Con su corazón girando en la frecuencia de la esperanza, sintió que no era solo él quien se transformaba, era un movimiento colectivo. No tengo todas las respuestas, proclamó con determinación. Pero juntos encontraremos el camino hacia la luz y la sanación. Sin embargo, mientras hablaba, una sombra más profunda se cernía sobre su espíritu. Hombres y mujeres lo miraban con admiración, pero en sus ojos también había preguntas no formuladas. ¿Qué pasaría si en su búsqueda de la sanación se cruzara con el hecho de que había más oscuridad acechando en su interior? Miguel sintió un escalofrío. ¿Cuánto más tendría que enfrentar? ¿Qué pasaría si al abrirse a los demás, destapara secretos que lo harían tambalear? La tensión en su pecho aumentaba. Era el tiempo de los milagros, pero también el tiempo de confrontar verdades difíciles. Mientras el murmullo de la comunidad crecía a su alrededor, quedó atrapado entre la emoción del momento y el eco de la sombra que aún no acechaba. Sus palabras podían ser la luz, pero ¿qué pasaría si la luz revelaba algo que no estaba listo para ver? Miguel estaba a un paso de algo inmenso, pero el viaje estaba lejos de terminar. ¿Sería capaz de sostener la lucha de su propia sombra mientras guiaba a otros hacia la luz? La noche aún escondía secretos, y el verdadero milagro podía estar más cerca o más lejos de lo que imaginaba. El aire nocturno estaba impregnado de una mezcla de expectativa y ansiedad. Miguel observaba a su alrededor. Los rostros de sus vecinos brillaban con la luz de la esperanza, pero, al mismo tiempo, la incertidumbre se cernía sobre él como una bruma densa. Todos esperaban respuestas, y él, en el fondo de su ser, sentía que las preguntas eran más profundas de lo que se atrevían a mostrar. ¿Qué sucede cuando las corrientes de tu vida te arrastran al pasado? La inquietud lo sacudía. Había una sabiduría escondida en las sombras que lo seguían, y en ese momento, Miguel decidió que era hora de explorarlas. Sin pensarlo dos veces, comenzó a hablarle a la multitud de lo que había encontrado. Cada uno de nosotros guarda heridas en el alma, pero también la capacidad de sanarlas. Las palabras fluían desde su interior como un manantial de verdad. Había una conexión renovada, como si cada eco de su voz creara puentes entre los corazones de su comunidad. Miren a los niños, continuó, señalando a los pequeños que siguen jugando despreocupados. Ellos tienen una luz pura, una fe inquebrantable. ¿Cuándo olvidamos cómo amar verdaderamente, sin cargas ni expectativas? Los murmullos crecieron. Algunos asintieron mientras otros estaban perdidos en el bosque de sus pensamientos. Sin embargo, mientras hablaba, la sombra dentro de él se hacía más fuerte. Una parte de su corazón le gritaba que enfrentarse a su verdad sería como abrir una puerta a lo desconocido. Recuerdos de su juventud, de decepciones y traiciones, lo asaltaban como fantasmas. Pero el miedo no controla mi vida, se repitió en un susurro de desafío. Una mujer en el fondo, de rostro cansado y ojos llenos de preguntas, levantó la mano. ¿Y si al abrir esa puerta, solo encontramos más dolor? Su voz sutil era interrumpida por el murmullo ansioso de la plaza. Miguel sintió que sus palabras colisionaban con la realidad de cada asistente, y en su pecho se encendió una llama de compasión. Amada hermana, el dolor es parte de nuestra historia, pero no debe ser el capítulo final. Es en nuestra oscuridad donde también hallamos el camino hacia la luz. Les prometo que, si estamos juntos en este viaje, no hay sombra que no podamos iluminar. Su voz retumbó con una poderosa convicción, la muchedumbre pareciera inhalar esa promesa y, por un instante, el aire se volvió denso con la esperanza renovada, y entonces, en medio del murmullo, una anciana con una mirada sabia se acercó a Miguel. Sus ojos eran profundos como el océano. Miguel, dijo con voz suave, la sombra que persigues no solo es tuya. ¿Estás listo para cargar con el dolor de otros y seguir sanando tu propia herida? Sus palabras cayeron como lluvia en tierra sedienta, con cada sílaba resonando en su interior. El peso de su pregunta le hizo temblar. Miguel sabía que su viaje de sanación no solo implicaba confrontar su pasado, sino también abrirse a las heridas de otros.
Pero, ¿cómo cargar con el sufrimiento ajeno cuando aún luchaba con el suyo? Ayúdame a mostrar mi luz, Señor. Clamó en su interior, buscando claridad en la confusión. Se le ocurrió que el verdadero milagro no iba a ser el fácil descubrimiento de respuestas, sino en el coraje de aceptar y abrazar las sombras que llevaban otros. Juntos debemos compartir estas cargas, pensó. La plaza se llenó de un murmullo renovado, la gente empezó a hablar entre sí, compartiendo sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Miguel sintió que algo hermoso estaba surgiendo, un tejido de almas que comenzaba a sanar su camino hacia la luz. Mientras miraba sus rostros, un frío sudor recorrió su frente. La comunidad parecía estar empezando a florecer, pero Miguel todavía llevaba el peso de sus propias dudas. ¿Sería suficiente compartir su luz con otros? Al mismo tiempo que enfrentaba la oscuridad que palpitaba en su propia alma, un nuevo dilema se levantaba en su corazón. ¿Podría realmente servir a los demás sin perderse en sus propias sombras? Las estrellas titilaban con una luz que parecía susurrar, la revelación está aún por venir. La plaza continuó vibrando con entusiasmo y una energía contagiosa. Miguel observó cómo los rostros de sus vecinos se iluminaban con historias antiguas de dolor, logra y anhelos compartidos. La anciana que lo había cuestionado mantenía su mirada fija en él, como si esperara que una chispa de verdad emergiera de su corazón. Cada historia es un hilo que teje nuestro ser, pensó Miguel, sintiendo la conexión con cada persona a su alrededor. Hoy podemos entrelazarnos unos a otros en una red de esperanza. Pero, mientras su mente se llenaba de esas imágenes, su corazón seguía titubeando bajo el peso de sus propias cargas. ¿Qué pasaría si en el acto de abrirme a otros, descubro mi propia sanación? La pregunta resonaba en su ser, una verdad no descubierta latiendo con fuerza. ¿Seré capaz de tocar esas heridas sin romperme por el camino? Las dudas eran un monstruo en su mente, tratando de hacerse con el control. Tu luz puede sanar, resonó una voz entre la multitud. Fue una joven que, con ojos brillantes, alzó su mano. Yo lo he sentido, a veces, cuando compartimos nuestras luchas, el dolor se disipa. Se vuelve insignificante al ser compartido. Su claridad y valentía empujaron las inseguridades de Miguel hacia un rincón oscuro. Sí. Así es, añadió Miguel, su voz emergiendo con fuerza renovada. El sufrimiento se aligera cuando lo llevamos juntos. Cuando abrazamos la verdad de la vulnerabilidad, vemos la grandeza de Dios en acción, el amor que nos une más allá de nuestras heridas. Una oleada de murmullos aprobatorios corrió entre la multitud, como un eco de esperanza. Mientras continuaba hablando, una súbita claridad iluminó su mente. La carga de llevar las sombras de otro no es un peso, es un regalo. Mientras contemplaba esta revelación, Miguel pudo ver a través de cada máscara de dolor que había en los rostros frente a él. Así como los árboles se nutren de sus raíces, nosotros encontramos fortaleza en el dolor compartido, continuó. Es en cada lágrima, cada queja guardada, donde fluye el río de la compasión. La gente escuchaba, inmóvil, atrapada en un momento sagrado de entendimiento colectivo. Miguel empezó a sentir un cambio en su interior. La carga de su propia oscuridad comenzaba a dispersarse como neblina matutina ante el sol. Si todos nos permitimos ser portadores de luz, cada una de nuestras cicatrices se convertirá en un faro para quien necesite ver su camino, dijo, sintiendo que su voz resonaba más fuerte que nunca. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que cada nuevo amanecer también trae consigo nuevas luchas. En su corazón, la lucha interna seguía ahí, en la sala del alma. Estoy listo para dejar ir lo que me ata, recordó las preguntas de la anciana, las inquietudes de su propia sombra. La realidad se dibujaba frente a él, un camino de sanación que no solo implicaba su propio viaje, sino también el de aquellos que lo rodeaban. Entonces, la anciana volvió a hablar, su voz suave pero firme. Miguel, cada paso que des puede impactar a aquellos que han perdido la fe. Y usa tus propias luchas como testimonio. Un murmullo de afirmación se levantó entre la multitud. Miguel sintió que su latido se sincronizaba con el de sus vecinos. Entonces,
hagámoslo juntos. Abramos esas puertas juntos, y dejemos que la luz de nuestro amor disipe la oscuridad. Apasionados, una ola de respuestas fervientes surgió entre las voces, un canto conjunto que clamaba por cambio y esperanza. El ambiente vibraba con una energía renovada. Hoy es un nuevo comienzo, pensó Miguel. Pero la incertidumbre aún no visitaba. ¿Podría sostener su verdad en medio de todo eso? Mientras miraba hacia el cielo estrellado, sintió que la intersección de su sombra y la luz de su comunidad podía dar paso no solo a la sanación, sino a algo muy poderoso. La promesa de un milagro estaba en el aire, aguardando ser revelada. El próximo paso requería valentía. Una pregunta aún flotaba en su corazón: ¿estará listo el mundo para recibir la luz que juntas las almas pueden producir? Así, decidido, Miguel se preparó para el viaje que ni él mismo había imaginado. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, iluminando el pueblo de San Pedro con su cálido abrazo. Miguel, rodeado de su comunidad, estaba listo para compartir su viaje, su luz, y enfrentar las sombras que aún lo acompañaban. El murmullante río de esperanza se habían convertido en un océano de fe, donde cada lágrima y cada risa eran un testimonio del poder de la unión. Hoy, queridos hermanos y hermanas, es un nuevo amanecer, comenzó Miguel, con la voz firme, impregnada de un amor renovado. Hoy enfrentaremos juntos nuestras sombras, porque al hacerlo, nos liberaremos de lo que nos ata. Miró las expectativas en los ojos de su comunidad, sabía que muchos habían estado en la oscuridad, enfrentando sus propios demonios. Pero en ese momento, se sintió fortalecido, no solo por su fe, sino por cada una de esas almas, como un faro que guía a los barcos en la tormenta. Miguel alzó su mano, invitando a cada persona a unirse en un círculo. Dejemos que nuestra vulnerabilidad sea nuestra fortaleza. La luz que brilla en mí, brilla en cada uno de ustedes. En ese instante, el aire se cargó de una energía vibrante. Un silencio sagrado llenó el espacio, cada alma allí presente sintió un llamado, un deseo ardiente de cambiar sus vidas y sus corazones. Miguel cerró los ojos y comenzó a orar. Padre Celestial, hoy te pedimos que nos concedas la valentía de enfrentar nuestras sombras, que cada lágrima sea un paso hacia la sanación. Que cada historia compartida ilumine este camino. Las palabras fusionadas con el amor resonaron en el aire, como ecos de esperanza. Sintió un viento suave que acariciaba su rostro y, mientras respiraba profundamente, las sombras en su interior empezaron a disiparse lentamente, como neblina al amanecer. En medio del silencio, el hermano Emilio apareció, su mirada llena de paz y sabiduría. Con una leve sonrisa, se unió a la oración, reforzando la conexión divina que todos compartían. Mi amado pueblo, dijo el hermano Emilio, el camino hacia la luz no se trata solo de sanarnos a nosotros mismos, sino de convertirnos en instrumentos de amor para los demás. La verdadera liberación se encuentra en nuestra disposición de servir. Las palabras fluyeron como agua fresca, y Miguel sintió que su corazón se expandía, dejando que la luz entrara en cada rincón oscuro. Poco a poco, comenzaron a compartir sus historias. Miguel escuchó testimonios de lucha, de dolor, de anhelos no satisfechos, y también de victorias. Se dio cuenta de que cada voz era un hilo que tejía la rica tapicería de su comunidad. Esto es lo que somos, pensó. No somos solo individuos con cargas. Somos una comunidad en búsqueda de luz. Mientras las historias se deslizaban entre risas y lágrimas, Miguel se dio cuenta de que, al abrirse a otros, también estaba liberando sus propias cadenas. Las sombras que una vez le habían dado miedo ahora eran parte de su viaje hacia la luz, transformándose en lecciones poderosas. Su madre siempre decía, cada dificultad es una oportunidad para crecer, pero el desafío no se había desvanecido por completo. En ese momento, la sombra que había estado acechando volvió a manifestarse, recordándole los miedos más profundos que aún guardaba. Sin embargo, ahora, estaba listo para enfrentarlos. De pie frente a todos, Miguel confesó, sí, tengo miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a fallar. Pero sé que, juntos,
Podemos encontrar la luz incluso en nuestras sombras. Las murmullos de aceptación y apoyo resonaron en la comunidad. Los colegas y vecinos no solo escucharon su verdad, sino que la hicieron suya. Era un reflejo del poder que la unión trae, una fuerza inquebrantable, un amor que trasciende el miedo. La luz del sol que emergía detrás de ellos parecía brillar con fuerza, como un símbolo de su renacimiento espiritual. Miguel sintió el poder del amor fluyendo entre todos ellos y, en ese instante, supo que su viaje no solo era suyo, sino de cada uno que se había atrevido a compartir su luz y su oscuridad. De aquí en adelante, no solo seré un faro, seré un compañero en esta búsqueda. Salgamos y seamos la luz que el mundo necesita. Exclamó Miguel, sus ojos llenos de pasión y convicción. Y en respuesta, su comunidad rugió en aprobación, una sola voz, un solo latido. Con cada paso que daban hacia el futuro, un nuevo capítulo comenzaba, uno lleno de promesas, amor y una verdad compartida. Miguel sonrió, sabiendo que la luz había llegado, no solo a su corazón, sino al de todo San Pedro. Su viaje, su transformación, había sido un vehículo divino para llevar esperanza a cada rincón. Este es el momento de actuar, pensó, mientras el eco de la multitud lo envolvía. Porque, al final, era la historia de todos ellos la que contaría sobre la iluminación de su comunidad. Miguel, junto a su pueblo, se sentía más fuerte que nunca. La sombra ya no era su enemiga, sino su maestra, recordándole que incluso en la oscuridad se puede encontrar la luz, y por último, en un susurro divino, la voz de Dios resonó en su corazón. La verdadera liberación es compartir tu luz con el mundo, porque al hacerlo, transformarás el karma en amor eterno. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúa ya.